Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Alberto, querido, qué alegría escucharte y saber que estás bien. Quedó larga esa presentación, ¿eh? Y falta amigo de Alberto Silva. No, pero está bien para... Mucha gente te conoce, por supuesto, estás en los medios, pero siempre es bueno, porque yo te había pedido un análisis de cómo estás viendo nuestra América del Sur, y que supieran, para quien no te conociera, que el comentario, la reflexión en voz alta parte de alguien con una gran formación y que está hace mucho tiempo metido en toda esta temática. Sí, que estoy hace mucho tiempo, es verdad. Lo de la formación lo pongo entre comillas, porque en verdad que me formé, pero en la vida, ¿no? Me tocó asumir roles, particularmente en la militancia sindical. Cuando se creó el Mercosur en el 91, ya se le ocurrió a Pepe Elía ponerme como el responsable del Mercosur, entonces tuve que formarme rodeado de compañeras y compañeros fantásticos que me ayudaron muchísimo a entender ese mundo que se nos abría y que luego se fue consolidando como una realidad, ¿no? Entonces, imaginen ahora pensar el destino de nuestro país como si pudiera estar separado de ese mundo globalizado que nos ha demostrado casi a cachetadas que bueno, que una pandemia que arrancó hace un año y pico por China y que la veíamos como algo lejano terminó adentro de nuestras casas, en las escuelas, en los ómnibus. Es decir, la interdependencia, para decirlo de otra manera, es algo que vino para quedarse y por lo tanto pensar en términos internacionales es imprescindible para un país que además necesita de esa inserción internacional para poder generar empleo, trabajo, vida digna, en fin. Entonces aquello que en el 91 para mí era toda una novedad, con el tiempo se ha vuelto algo absolutamente cotidiano y por suerte tuvimos algunos la oportunidad de tener experiencias y aprender, y bueno, ojalá poderla compartir con la gente como ahora con tu programa. Dale, pensar y pensar, ¿no? Yo como titular nada más ponía el ejemplo de lo complejo que es todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando en Perú. Gana un partido, gana la presidencia, un maestro rural, un hombre de claras ideas de izquierda, pero un hombre claramente conservador en lo que tiene que ver con la agenda de derechos, por ejemplo. Pero te escuchamos. Bueno, pero es muy bueno que vayas tirando puntas que de alguna manera van mostrando también que vivimos en un mundo muy raro, ¿no? Que la incertidumbre se ha instalado con una fuerza enorme y la verdad que no es que yo no lo pueda hacer, no lo puede hacer nadie hoy prever con claridad para dónde vamos, ¿no? Si alguien nos decía hace 2 o 3 años que íbamos a vivir un momento como el que se está viviendo de pandemia, hubiéramos pensado que era una película de ciencia ficción y sin embargo lo estamos viviendo. Entonces yo creo que esta imagen de la incertidumbre la tenemos que tener clara, porque el mundo está en un momento de una transición enorme. Algunos le llaman, más que orden mundial, desorden mundial, y tiene que ver con que está migrando el poder de Occidente a Oriente, es decir, básicamente de Estados Unidos a China. Hay un movimiento gigantesco que se refleja en todas las áreas y que Enrique Iglesias, un hombre enormemente importante para nuestro país y para la región, decía hace un tiempo que no es una época de cambio, sino un cambio de época. Me gusta mucho esa imagen para que tomemos dimensión de lo que está pasando y de lo difícil que es interpretarlo, ¿no? Y cuando eso ocurre se mueve todo, absolutamente todo. Ya ha pasado otras veces en la historia, varias veces. La última vez que pasó algo así fue cuando migró el poder de Inglaterra a Estados Unidos. Pasó hace más de 100 años, nosotros somos contemporáneos de haber visto a Estados Unidos siempre como una potencia hegemónica, ¿no? Como nos acostumbramos a ver el periodo en el que Estados Unidos ha sido potencia en todos los sentidos y ni nos planteamos que en otras épocas no fue así, y que además ahora ya no va a seguir siendo así, sino que estamos viviendo justamente esa transición que muchas veces se vio como una disputa militar, casi siempre lo fue, siempre lo militar estuvo muy metido en estas disputas,
ir a la prensa a encontrarse con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por lo tanto es como que sigue estando presente lo militar, pero menos, y aparece con mucho más fuerza este otro tipo de dimensión. Y yo diría una tercera guerra, que en mi opinión es la verdaderamente sustantiva, porque la comercial y productiva ya la ganó China, claramente. La guerra que está pendiente y que está en disputa es la tecnológica. El que triunfe en esa guerra consigue la hegemonía de los próximos, por lo menos 100 años, y aparentemente también la va ganando China con esa capacidad que ha tenido de absorber conocimiento y tecnología de otras regiones, sobre todo dando empresas transnacionales de los países centrales, Europa, Estados Unidos, Japón, y teniendo un gigantesco mercado interno de 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, la voracidad del capital quiso ir a hacer plata a China, lo logró, y ahí salen varios de los 1.000 millonarios actuales, pero también lo que hicieron fue transferir ese conocimiento, y hoy se observan los conflictos que hay entre Estados Unidos, Europa, sobre todo esta parte de Occidente, y China, es por la disputa por las patentes, por de alguna manera la propiedad intelectual, es decir, intentan bloquear o enfrentar esa potencia con la última batalla, que repito, para mí es la batalla del conocimiento, y en ese marco es que hay que entender América Latina. O sea, si uno no mira el mundo con cuidado, no va a entender, no va a poder hacerse la pregunta correcta, que es cómo América Latina puede ser influyente en ese momento en el que el mundo está cambiando, está mutando, y vamos a escuchar mucho tiempo y durante, digamos, muchas discusiones sobre para qué lado tenemos que ir, ¿no? O sea, por un lado ya China es nuestro principal cliente, eso es así. No lo hacía hace 15 años, o sea que imaginen la velocidad de estas cosas, pero ya es el principal comprador y vendedor de los productos que produce no solo Uruguay, sino toda América Latina. Estados Unidos fue desplazado, lo fue desplazado también Europa, y eso va generando que estemos siempre frente al dilema de cómo jugamos ese juego, ¿no? Y uno supone que hay que pensar muy bien las decisiones que se toman, porque nada es gratis, estas cosas, y por lo tanto, dependiendo de la política exterior que tengamos y de la capacidad de influir en ese mundo que se está reorganizando, va a depender muchísimo el destino, no de nosotros, sino de las próximas generaciones. Y América Latina, para hacer eso, necesita algo absolutamente clave, que está hoy muy en cuestión, que es integrarse. Sin integración América Latina no existe. Está claro que en un mundo que está en disputa no se logra influir sin peso, sin tener tamaño, sin tener poder. Y un país de 3,5 millones no puede ni plantearse ninguna estrategia que no sea junto con la región. Y esto está muy en discusión. Acabamos de tener episodios bastante desagradables para los que venimos desde hace tantos años trabajando en la integración. Lo que ha pasado últimamente no es nada bueno. La forma en que, en la medida que nos vayamos desintegrando, cada vez seremos menos relevantes en el mundo, y por lo tanto terminaremos tomando las decisiones que otros adopten, y nosotros simplemente incorporándolas como si fuéramos niños chicos que hacen los deberes, ¿no? Entonces, la necesidad de rediscutir, yo no digo que el Mercosur esté bien, yo soy uno de los convencidos de la necesidad de reformularlo, pero por favor, lo peor que podemos hacer es liquidarlo, y estamos en riesgo de que eso ocurra. No quiero decir que esta sea la voluntad del gobierno uruguayo, pero sinceramente creo que ha activado un mecanismo muy peligroso, que es aliarse con el gobierno de Bolsonaro, que no es cualquier gobierno. Es un gobierno que ha demostrado una enorme incapacidad democrática, una falta de cuidado sobre temas básicos
cuando, qué cosa, ¿no? El padre del actual presidente decidió que Uruguay ingresara al Mercosur en una discusión muy democrática que duró más de un año y medio, en donde todos los partidos de este país y las organizaciones empresariales y sindicales pudimos participar en un proceso para realmente valorar qué significaba para Uruguay, qué significaba quedar afuera y qué significaba entrar. Entonces no tener ahora ese reflejo democrático es preocupante, ¿no? Porque esto no se arregla a los picherazos, ni en una cumbre de presidentes, ni enojándose con unos o con otros. Deberíamos pensar muy bien quién gana y quién pierde sobre estas decisiones y sobre todo pensar que en un mundo como el que acabo de mencionar no se puede navegar solo, y menos en un país de 3,5 millones de habitantes. Los países no se mudan, no se inventó una máquina que nos saque y nos ponga en otra región, así que tendremos que encontrar la forma de navegar junto con nuestros vecinos, ojalá de la mejor manera posible, ojalá como América del Sur, por lo menos, ojalá como América Latina, porque será de esa manera, con ese tamaño, que podamos influir en este mundo tan lleno de incertidumbre, pero en el que algo tenemos para decir, porque nuestra cultura, nuestra biodiversidad, nuestras riquezas siguen siendo muy importantes, y sobre todo nuestra gente, ¿no? Que tiene mucho para dar en un mundo que ojalá podamos ayudar a construir de una manera distinta. Y algunas de las cosas que la pandemia puso arriba de la mesa demuestran, ¿no? Que hay algunos rumbos de este planeta que están mal, que tienen que reverse, ¿no? Formas de consumo, formas de vivir, el efecto en el medio ambiente, todo eso va a discutirse. Yo creo que América Latina tiene condiciones para mostrar que otro mundo es posible. Te consulto, en esa pulseada que tú también acabas de describir entre China y Estados Unidos, yo siento que ambos están trabajando y mucho aquí en América, siguen preocupados y ocupados por América y por Uruguay. Y veo que Europa está como prescindente, y el Mercosur veo que hace acuerdos con China, hace acuerdos con Estados Unidos, pero Europa tampoco quiere acordar con el Mercosur. ¿Qué pasa con Europa? Y como paradoja lo que tú acabas de plantear, yo recuerdo cuando se creó el Mercosur, si mal no tengo la información o la apreciación, Uruguay se coló en el Mercosur con Paraguay. Era un acuerdo Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Uruguay, el papá del actual presidente, es un esfuerzo titánico para colarnos en ese Mercosur. Y ahora todo indica que el hijo casi te quiere ir. Sí, qué paradoja, ¿no? Malaquia se nos metió y Malaquia se nos saca, pero a ver, yo pongo la luz amarilla porque creo que hay que estar muy atentos y sobre todo que exigir un debate democrático. Tenés razón, pues sí, en el 89 Alfonsín y Sarney, que estaban en plena recuperación de las democracias en cada país, Sarney en Brasil y Alfonsín en Argentina, llegaron a un acuerdo estratégico de que para poder consolidar la democracia y desarrollar a sus países tenían que hacerlo en conjunto. Sobre todo, definitivamente eliminando la hipótesis de conflicto, que es muy interesante porque esto le pasó a Europa y a Alemania. El origen de la Unión Europea es un acuerdo entre Europa y Alemania para no matarse nunca más. Y recuerden que fueron 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces, se habían matado. Estamos hablando de generaciones enteras que habían visto cómo sus familias morían, y era muy fuerte crear la idea de que la mejor forma de evitar una guerra en el futuro era crear un vínculo económico, social, político que hiciera inviable una guerra nueva, una próxima guerra. Y por eso se llamó la Unión del Carbón y del Acero. Alemania de alguna manera traía el acero a la mesa y Francia el carbón. Y ese momento de desarrollo industrial y de complementación productiva haría luego imposible un escenario de guerra. Y lo lograron. Porque siempre estamos pensando en la Unión Europea en otras categorías, pero el origen de la Unión Europea fue ese. Y el origen del Mercosur se parece. Si bien no había habido una guerra ni nada por el estilo, siempre estaba en los países y sobre todo en los sectores militares una hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil, y de alguna manera una especie de competencia, ¿no? Y no solo el fútbol, sino una idea de quién podía ser potencia en la región, ¿no? Si en una época lo fue Argentina, luego claramente fue desplazada por Brasil, y yo creo que ahora esta
Menem y Collor de Mello, ¿recuerdan, no? Sí, claro. Y Menem y Collor de Mello invitan, entre comillas, a la calle Herrera, presidente de Uruguay, y a Rodríguez, un militar paraguayo que era presidente de Paraguay. Y ahí se firma el Tratado de Asunción, en 1991. Previo a eso es que yo mencionaba, hubo un tiempo muy largo de debate en Uruguay, donde logramos una cosa que yo, la verdad que me siento muy orgulloso como ciudadano uruguayo, de unanimidad del Parlamento uruguayo, unanimidad. Y no porque no fuera un tema polémico, miren que fue muy polémico, porque, por ejemplo, los sectores de izquierda veían con mucha desconfianza esa delantera que implicaba Collor de Mello, que terminó preso, Rodríguez, que terminó preso, Menem, que terminó preso, el único que no terminó preso fue la calle Herrera. Entonces, en ese momento era muy duro el debate, empezaba lo que algunos llaman el inicio, las primeras horas de la política neoliberal. Sin embargo, fuimos capaces de dar una discusión mucho más profunda sobre el Mercosur, tener una idea de política de Estado. Estaba claro que entrar al Mercosur era algo que iba a durar décadas, no era una decisión que uno después pueda desandar fácilmente. Y ya cumplió 30 años. Este año, el 26 de marzo, el Mercosur cumplió 30 años, y yo creo que es válido siempre debatir la actualización, los cambios, relanzamiento, modernización. Ahora, que alguien me explique cuál es la alternativa que no sea la de caminar juntos en la región y tratar de influir en ese mundo que cada vez funcione con una lógica de mayor peso para quienes tienen condiciones de tamaño, ¿no? Y de escala. Y me hacía la pregunta del momento europeo. Europa está como en el medio del sándwich, ¿no? Quedó en medio de esa disputa entre Estados Unidos y China. Mientras estuvo la administración Trump, le costó mucho a Europa tener un diálogo con Estados Unidos, claramente desde el punto de vista filosófico, ideológico y hasta por su nivel de desarrollo. Europa se va a sentir muy cercano a una estrategia norteamericana que tiene que ver con Occidente al final. Y en esa lógica se va a alinear, y Biden lo está logrando ahora, porque es muy importante entender el cambio que hubo en Estados Unidos, y que la estrategia actual de Biden es sumar a Occidente para dar esa pelea con China. La única cosa en donde sigue siendo igual la política exterior norteamericana entre Trump y Biden es en el enfrentamiento a China. En eso hay unanimidad en Estados Unidos. La diferencia en ese sentido la hace la estrategia que tiene Biden, que es de sumar a otras regiones, a otros países, sobre todo con la idea de el paradigma de la democracia, ¿no? Decir, bueno, de este lado somos países con regímenes democráticos y del otro lado está el eje del mal, ¿no? Algunos, Alberto, le llaman a eso la nueva Guerra Fría. Sí. Lo vamos a escuchar decir, ¿no? Es una Guerra Fría muy distinta, ¿no? Porque en China no hay un capitalismo de Estado, es decir, no está en discusión el capitalismo. Lo que hacen los chinos es hacer un capitalismo de Estado. Tienen como una especie de régimen mixto. Hay que pensar mucho, entendemos muy poco de China, y eso es un gran déficit que tenemos, al no comprender la cultura, la forma en que se produce el pensamiento, la forma en que se hace política, la forma en que se desarrolla la cultura en China, los tiempos con que piensan, con que planifican. Nos vamos perdiendo la capacidad de ser interlocutores, ¿no? Y ellos lo entendieron hace mucho, y tienen millones de personas hablando español o cualquier otro idioma, y han logrado con esa lógica y con esa estrategia y con esa paciencia ir conquistando territorio y avanzando en esa disputa. Para Occidente, que está claramente a la defensiva, es mucho más difícil. Europa quedó muy disminuida. Yo creo que estamos frente a un continente en decadencia. La demostración es el auge de la ultraderecha. Es lo mismo que le pasó a Estados Unidos con Trump. El mejor síntoma para ver la decadencia de estos dos grandes bloques, de estas dos grandes potencias, es que hayan llegado a la presidencia personajes tan nefastos, ¿no? Como Trump. Si alguien le decía, no sé, a los que hicieron, ¿te acordás de aquella serie House of Cards, ¿no? Sí. Que iba a existir
hubieran dicho que se habían pasado de imaginación, porque ellos pretendían mostrar, ¿se acuerdan, no? Un presidente perverso, capaz de cualquier cosa, y luego de la serie vino Trump. Entonces, sí, terminó siendo, bueno, un presidente a punto de ser un estallido y un ataque al Capitolio, siendo presidente, ¿no? Todo eso que vimos aquel día, que no podíamos creer lo que estaba pasando en el Capitolio, ¿no? Entonces, eso que está pasando, sobre todo el auge de la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos, tiene mucho que ver con esta etapa de decadencia, de retroceso, en donde la gente está muy enojada, porque efectivamente lo que se ha ido perdiendo en la calidad de vida, sobre todo a partir de la crisis del 2008. ¿Se acuerdan la crisis de la burbuja inmobiliaria? Esa que no nos llegó tanto al sur, que fue muy del norte, ¿no? Donde los bancos de alguna manera quebraron, pero al mismo tiempo fueron rescatados por los estados, que significa rescatados por la trata de la gente. Entonces, de ahí viene una corriente muy fuerte de personas enojadas. En España le llamaron los indignados. Bueno, lamentablemente la síntesis de esos millones de personas fue votar por la demagogia de la derecha populista, que en Europa, empezó en Europa, tuvo momentos altísimos en Italia, en Francia, en Alemania, que nadie imaginaba hace 4 o 5 años que iba a volver un partido nazi y que hoy tiene más del 15% de los votos. En Inglaterra, con el Brexit, fíjense si será tremenda la situación de Europa, que un país como Gran Bretaña recibe salir de la Unión Europea, el plebiscito que todo el mundo creía que no se podía ganar, que no había forma de que lo ganaran quienes querían sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, lo terminan ganando, y ahí empieza un experimento que luego se traslada a Estados Unidos, que es utilizar las bases de datos de los celulares, ese aparatito con el que todos andamos, que se volvió una herramienta absolutamente estratégica para digitar elecciones, que fue lo que terminó siendo Trump por la vía de las noticias falsas y de los mensajes, y que luego se trasladó a Brasil ya en la versión WhatsApp, con la campaña de Bolsonaro, ¿no? ¿Quién iba a decir que en un país como Brasil, con partidos que si bien están muy fragmentados, tienen una larguísima historia, iba a terminar apareciendo una especie de outsider, un ex militar, y ser el presidente y terminar como está terminando Brasil? Entonces, son la combinación de muchas de estas cosas que trato de explicar, perdonen, de manera muy rápida y muy simplista, pero que nos va mostrando que necesitamos pensar muy bien lo que está pasando para no equivocarnos y sobre todo para no terminar tomando decisiones de política exterior que luego nos van a condicionar durante muchísimo tiempo. En el cierre de la charla, Álvaro, te cuento que yo siempre pretendo tener una mirada optimista, esperanzadora de los tiempos por venir, pero también siempre recuerdo cosas que nos pasaron. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Cómo te estás imaginando el futuro en lo que tiene que ver con cambios de gobiernos, en lo que tiene que ver con vientos progresistas? Porque te pongo 2 ejemplos que a mí me impactaron mucho. Cuando tuvimos el problema con las pasteras, el problema del cierre de los puentes, situación que hasta el día de hoy no entiendo, el presidente uruguayo pretendió ir a hablar con el presidente de Brasil, había una afinidad política; hacerlo con la presidenta de Chile, había una afinidad política; se había cortado el diálogo con el presidente argentino, había una afinidad política, no se pudo hacer nada y fue un desastre. Cuando el gobierno de Evo, cuando Bolivia intentó mandar gas para Uruguay, el gobierno argentino quiso poner un precio altísimo, no se pudo concretar y había una afinidad política. Y ese mismo gas generó un problema terrible entre Bolivia y Brasil por el precio. ¿Cómo poder hacer para que gobiernos progresistas no sean tan torpes y tan conservadores y tan reaccionarios con sus hermanos? Es un muy buen punto, Alberto, y yo desde ya, por tener de alguna manera un esfuerzo por comprender la realidad, creo que no se trata de aceptarla, sino de pelear para cambiarla. Así que soy como vos optimista. Creo que además la pandemia nos va a dejar una gran enseñanza, que es la necesidad del papel del Estado y de las políticas públicas. El mundo va para ahí. Ya Uruguay decidió no solo no gastar más, sino gastar menos. Todo el mundo, y este es un cambio ideológico, nadie me va a decir que Biden es
pandemia es la recuperación del papel del Estado. Por eso soy optimista, porque creo que el mundo está entendiendo que tiene que parar la acumulación gigante de riqueza que están teniendo unos pocos, lo que se llaman los mil millonarios. Dato absolutamente increíble que tampoco hubiéramos podido creer hace unos años, que el G7, es decir, los 7 países más poderosos del planeta, decidieran ponerle un impuesto a las empresas transnacionales. Eso era imposible de creer hace unos años y lo acaban de aprobar hace un mes, entre otras cosas para financiar las políticas públicas estas que están empezando a aplicar. Entonces, soy optimista porque creo que empieza a tomar cuerpo la idea de que hay dos asuntos que no se pueden seguir sosteniendo en el mundo. Uno es la crisis ambiental y el otro es la desigualdad. Y a partir de eso espero que se aprenda, incluyendo gobiernos que no son de izquierda, pero que se den cuenta que siguen evitando dar pelea contra la desigualdad, lo que van a tener son estallidos sociales. Eso le pasó a Chile y miren cómo terminó Piñera y toda su concepción conservadora. Ahora ya no lo pudo parar, lo mismo le pasa a Duque en Colombia y así sucesivamente. La gente no aguanta más la desigualdad que tenemos en el planeta en general y en nuestra región, que nunca nos olvidemos es la región más desigual del planeta. No la más pobre, la más desigual. Entonces, yo creo que también los gobiernos y sobre todo las fuerzas progresistas, no es lo mismo un partido que un gobierno, porque la gran dificultad, Alberto, que hubo para construir integración regional fue no ser capaz de pensar juntos, de pensarse como región y terminar cada uno mirando su ombligo, intentando resolver los problemas de su país. Nosotros necesitamos salir de ese escenario y pensar que solo unidos vamos a poder recuperar soberanía. Queda muy poca soberanía en nuestra región si no la sumamos, la poca que nos queda, la ponemos en un mismo territo y la tratamos de salir a defender juntos a nivel planetario. Va a ser muy poco lo que podamos hacer cada uno por su lado, incluyendo Brasil, que es el más grande del barrio. Entonces, yo tiendo a pensar que las personas y las sociedades aprenden. Evidentemente ha habido una incapacidad de hacer de la integración regional una estrategia consolidada, capaz de sobrepasar casi todas las cosas que acabas de nombrar hace un rato, en particular nuestra peor experiencia que fue el conflicto por las papeleras con Argentina, ¿no? Yo creo que las sociedades aprenden, los partidos aprenden, los gobiernos aprenden y el mundo nos está mostrando que el camino es ese y ojalá de a poco vayamos en un sentido de largo plazo, no de corto plazo, pudiendo construir una estrategia que nos encuentre unidos, no aquello de los hermanos sean unidos, que como vale esa frase, que será sabia, ¿no? Y creo que en la geopolítica es igual de válida que cuando la pensamos en una familia. Álvaro, gracias por tu aporte. Estoy recordando la frase de Perón: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estamos en el 2000, estamos en el 2021. Y estamos divididos, pero bueno, a ver que seguir remando y te repito, y yo me sumo porque siempre consideré con esa risa que tenés, un tipo optimista y me quiero sumar a tu optimismo para que, entre otras cosas, un medio de comunicación como el que vos manejás tiene que servir para eso, ¿no? Para dar horizonte, para dar perspectiva y para levantar el ánimo, lo cual no quiere decir no observar con cuidado la realidad, pero bueno, siempre pensando en cómo superarla. Gracias por tu aporte, Álvaro. Que tengas buena semana. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo,